Buenas, en este caso nos tocó hacer una investigación del IPC en Colombia. Decimos que el IPC es el producto resultante de una investigación estadística de carácter estratégico que permite medir de los precios del conjunto de bienes de consumo en Colombia. Nos permite observar qué tanto han subido o qué tanto los precios mensualmente. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es porque debido al aumento o disminución de los precios varía el poder del peso colombiano. Si los precios aumentan, el poder de compra cae, y si los precios decaen, el poder de compra aumenta. El departamento encargado de realizar este tipo de estadística es el Departamento Nacional de Estadística. Em, ¿Qué bienes y servicios están contenidos en la canasta familiar? La canasta familiar está compuesta por una serie de bienes que han estado en lista o que se han tomado en cuenta desde 1998. Eh, para verificar este tipo de bienes se encuentra un componente fijo y un componente flexible. El componente fijo es aquel que permanece siempre, que no cambia, y el componente flexible es el componente que puede estar sujeto a modificaciones debido a los análisis económicos y estadísticos, según digan o permitan los patrones de estudio. Estos bienes de la canasta familiar se subdividen en cuatro categorías, que son los grupos de gastos, los subgrupos de gastos, las clases de gastos y los gastos básicos. El grupo principal lo encontramos acá, que son eh, los alimentos, la vivienda, el vestuario, la salud, la educación, como, o sea, son los bienes primarios a los que nosotros estamos sujetos diariamente. El nivel flexible también está dividido en contiene dos características. Una, que es el gasto básico definido como artículo, como son la importancia dependiendo de la ciudad donde se ubique, y el gasto básico definido como agregación de bien, que son las partidas de gasto que carecen de la suficiente importancia como para convertirse en un gasto básico dentro del análisis de la canasta familiar. ¿Cuáles son las ponderaciones? Las ponderaciones corresponden a la importancia relativa de cada uno de los gastos dentro de los presupuestos de los hogares. Para obtener este peso relativo de cada bien, se realiza una encuesta a una muestra representativa de hogares y negocios mediante la EIG, que es la encuesta de ingresos y gastos. ¿Cuál es el volumen del presupuesto? ¿A qué tipo de periodicidad está sujeto, está asociado? ¿Qué destino se le da a la adquisición de cada uno de los bienes? Y esta información es la información base para realizar este tipo de cálculos, que son las ponderaciones. Las ponderaciones se encuentran acá, que esta es la ponderación de los grupos, que son los más importantes, ¿no? De acuerdo a los estratos, por decirlo así, en la que está dividido. Aquí encontramos las ponderaciones por subgrupos de la canasta familiar, que ya vienen siendo los que dependen de las otros tipos de ponderaciones. La estructura del IPC, el IPC tiene una estructura de organización que es una organización por categorías y niveles, como son el grupo de gastos, el subgrupo de gastos, las clases de gastos, los gastos básicos. El origen de todos estos datos corresponde al sistema IG. Los criterios para la construcción, para la estructura general, son las condiciones generales, que son su clasificación, la continuidad, la comparabilidad y la medición. Y los criterios particulares, que son las funciones de uso desde la perspectiva del consumidor y el proceso de sustitución o complementariedad. ¿Cómo se calcula el IPC en Colombia? El cálculo del IPC en Colombia inicia al tomar la canasta familiar, los productos que están dentro de los subgrupos. Se realiza una encuesta, se determina la importancia y se siguen unos pasos para realizar el cálculo, como son identificar la canasta familiar, conocer los precios, hallar el costo de la canasta, elegir un año base, calcular el IPC, y se lleva a cabo por esta fórmula, donde tenemos que este es el precio corriente. Acá estamos diciendo que es el precio corriente por la cantidad de productos del año base, y acá tenemos el año base y lo multiplicamos por 100. A continuación presentamos un ejemplo sencillo de este tipo.
donde un consumidor promedio tiene una canasta compuesta por los siguientes productos en sus respectivos años: carne, leche, papa. Y tomamos los años de 2016, 2017 y 2018. Cada uno de estos, acá encontramos la cantidad, el valor unitario por año, el total y el total anual. Acá aplicamos la fórmula donde decimos que los precios de la canasta del año actual lo dividimos en el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Acá encontramos cada uno de los años del ejemplo anterior. Y por último, nos piden una gráfica del IPC de los últimos 20 años. Tenemos el resumen histórico de los últimos de la canasta familiar del IPC y su variación. Acá notamos cómo desde 1998 al 2018 la tendencia del IPC ha sido a la baja. Con esta tendencia se denota el decremento con respecto al año 1998, con un aumento de la inflación y una disminución del poder adquisitivo del peso colombiano con respecto al precio de los bienes y servicios ofertados. Muchas gracias.